Dios les bendiga, mi nombre es Gerson Omaña. En esta corta predicación quiero tomar un tema de allí, de la palabra de Dios, y fue un tema que un amigo, pastor amigo, me solicitó para poder darlo en una predicación hace unos sábados, que no solamente el tema me retó, sino que de seguro él estaba pensando en aquel momento cuando me solicitó ello, este amigo pastor, que de seguro iba a ser de bendición para la congregación, como es el anhelo de mi corazón que lo haya sido. Pero estoy seguro de algo, que probablemente de mayor bendición fue para mí, porque me retó y me ayudó a ver algunas perspectivas en relación con el siguiente tema: superando las crisis en el matrimonio. Antes de ir a la lectura bíblica, quiero hacer mención acerca de lo siguiente. Entonces, el tema es superando las crisis en el matrimonio. Crisis es un cambio, si usted lo busca en el diccionario, es un cambio profundo y de consecuencias importantes. Es un cambio profundo y de consecuencias importantes. Algunas veces esos cambios son devastadores para algunas personas, para algunas familias, algunos grupos, ¿verdad? Y dice también el concepto que tiene consecuencias importantes, porque el cambio de por sí consiste en dejar una cosa o situación para tomar otra. Este cambio, había algo y ahora ese algo no está, estaba esta situación, y ya esa situación abruptamente fue sustituida por otra situación, ¿sí? Entonces, nuevamente, la crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes. Y muchas familias tienen que enfrentar esas crisis. Ahora, el punto es acá, ¿cómo podemos superar las crisis en el matrimonio? Por ejemplo, imagina lo que le pasó a esta familia, de acuerdo al relato bíblico que posteriormente vamos a leer, y trata de ver acá realmente que todo esto compaginaba no en una crisis, sino en una serie de elementos que fueron ramificando en toda aquella crisis, y que para cualquier familia hubiese sido hasta su propia destrucción. Por ejemplo, imagina lo siguiente. Imagina lo que le pasó a este matrimonio. Uno, a ella le iban a acusar de adulterio aún siendo inocente. Dos, él pensaba dejar a su esposa por sospecha de infidelidad, aunque ella no había cometido falta alguna. Tres, ya nacido el primer hijo, las autoridades buscaban a ese niño e incluso llegaron hasta asesinar a otros niños de su misma edad por buscarlo a este, y el riesgo que todo esto comprendía. Cuarto punto, tuvieron que huir por estar arriesgando su vida en ese sentido, y con el fin de protegerla, tuvieron que huir y tuvieron que ser como prófugos de las autoridades y ser extranjeros, lógicamente, en otro país. Punto 5. Su vivienda, sus bienes, su vida, sus amigos, sus anhelos, sus sueños se vieron abruptamente cortados por la malicia y demencia de un gobernante megalómano, es decir, un gobernante con delirios de grandeza. Y 6, probablemente las preguntas que invadían el corazón y la mente de estos padres. ¿Cómo voy a mantener a mi familia? Siendo extranjero, siendo como un prófugo. Tuve que dejar todo. ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Qué será de nuestras vidas? ¿Cómo enfrentar a lo mejor un futuro incierto? Y si falto, ¿cómo hará mi esposa en ese sentido? ¿Cómo puedo mantener a mi familia unida ante tanta adversidad? Y ahora sí, tomando en consideración ello,
Y viendo efectivamente que son varias crisis dentro de un mismo escenario y para una misma familia, ahora vamos a Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Bueno, como te pudiste dar cuenta, mi querido amigo, mi querido hermano, esta familia, la familia de Jesús, antes incluso de que él naciese, estaba o había atravesado por una serie de problemas, por una serie de crisis que, como te comenté antes, hubiese sido suficiente para aniquilar no solamente la paz, la estabilidad, sino incluso el cimiento de la propia familia en ese sentido. Entonces, esos cambios profundos que tienen que ver con crisis, pudiesen comprender entonces situaciones que de una manera u otra pudiesen o tuviesen que ver con lo siguiente: quedar desempleado, perder la salud, estar enfermo, perder un bien material, un carro, una casa, perder dinero, quedar sin dinero por pérdida de negocio o fuente de recursos. Puede ser también la soledad por la pérdida de un ser querido, de luto o por el luto, por la separación y el dolor profundo que ello conlleva. Y puede ser incluso el punto como tal, algunas veces, de perder a seres queridos producto de una separación que no implica que el ser querido haya partido, sino que esté con otra persona en otro lugar, y eso también puede establecer o puede generar una crisis en la persona y en las familias. Te di el caso de la familia de Jesús. Bueno, mis apreciados amigos y hermanos, de acuerdo con las Escrituras, algo similar fue el caso de la familia de Jesús. Dígame usted si el contexto que vivieron estas personas no implica una crisis. En función a ello, quisiera darles 3 maneras de superar cualquier crisis por parte de un matrimonio de creyentes. Y empecemos de una vez. Lo primero es lo siguiente: usted pudo leer la palabra de Dios y se pudo percatar de lo siguiente: el mandato del Señor es a permanecer juntos, unánimes y en comunión, ¿sí? Una familia, primer punto, una familia puede superar cualquier crisis si se mantiene junta. El matrimonio, la familia, solo tendrá posibilidad de enfrentar la adversidad y problemas y salir victoriosos de ellos si permanecen juntos. Fíjense, vamos a leer el capítulo 1, versículo 20. Dice: y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, no solamente vea eso, lo que le está diciendo el Señor es que
al hombre, a José, que también la palabra de Dios indica que no quiso infamarla y por lo tanto quiso dejarla secretamente a María, porque era un hombre justo, era un hombre recto, correcto, un hombre de principios, de valores y practicante en aquel momento y creyente del Dios verdadero de Israel. El punto como tal es que el Señor, si te pones a ver en este versículo, lo que le dice a José es que no deje a su esposa, que permanezcan juntos, porque es la manera correcta de superar cualquier crisis, a la par de todo lo que sublimemente iba a ocurrir en aquella familia. Pero para los efectos prácticos, date cuenta de la importancia del mandato del Señor en el sentido de permanecer juntos. La familia tiene que permanecer junta. Pero no solamente eso, mira el capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13, allí mismo en el contexto de Mateo, capítulo 2, versículo 13, dice: después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Herodes, en su delirio y en su locura, procuraba de una manera u otra tratar de eliminar los obstáculos o de alguna manera aquello que él notaba como riesgoso o peligroso para su reinado o para él mismo. Y veía al niño por aquella revelación también de aquellos magos acerca del rey de los judíos y todo aquello, y este hombre en su corazón entró con un celo enfermizo. Y lo primero que de una manera u otra diseñó en su cerebro alocado es precisamente asesinar a aquel que posiblemente podía sustituirlo, suplantarlo, quitarle el reinado. Y fíjense lo que dice allí: después de que partieron ellos, he aquí que un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. El Señor no le dijo a José que fuera solo a Egipto: vete para aquel país, gana todo aquello y después cuando tengas dinero, ven a buscar a tu esposa y a tu hijo. Fíjense la particularidad. El Señor lo que dice a José es que independientemente de la situación, tome a su madre, tome al niño y huyan, pero huyan con la familia completa, permanezcan juntos. Pero no solamente eso, vaya al versículo 19 y 20. Vaya al versículo 19 y 20, dice la palabra de Dios: pero después de muerto Herodes, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, escuche muy bien, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Nuevamente el Señor lo que le está indicando: ahora devuélvete, ya que han muerto aquellos que procuraban la muerte del niño, devuélvete a retomar tu vida allá y por los propósitos sublimes de Dios también, pero evidentemente devuélvete, pero no solo, ve con tu familia, porque la familia debe permanecer junta para superar las crisis. Pero no solamente eso, mira el versículo 22, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. No solamente él fue, sino que él hizo todo lo posible, José hizo todo lo posible por mantener junta a su familia, porque la única manera de superar esas crisis es que la familia permanezca junta. Entonces el mandato del Señor es que la familia, el matrimonio, permanezcan juntos. Dios creó al hombre y de él formó a la mujer para que vivieran juntos en comunión y unánimes pudiesen enfrentar las crisis. Ahora, aparte de ello, mi hermano, permanecer juntos implica construir ambos una alianza, una sociedad donde se compartan los triunfos. Algunas veces pensamos y hay de una manera u otra
hay ciertos conceptos, ideas que de algunas veces hay que romper con los dichos de la sociedad o los clichés de la sociedad, en el sentido que indican que detrás de un gran hombre hay también una buena mujer o una gran mujer. Pero esto no implica en la realidad que podemos observar en la Biblia. La Biblia dice acá que realmente entre José y María, entre el esposo y la esposa, debe haber una sociedad, ¿sí? Así como si fuera una empresa. ¿Para qué se une un socio con otro socio, un accionista con otro accionista, si no es para, de una manera u otra, maximizar, sacar el mayor provecho para los accionistas que son ellos? Así también, esta sociedad, esta asociación entre ellos, no solamente iban a compartir los triunfos, las bendiciones, sino también, en el caso de presentar algunas crisis, tendrían que también como sociedad, como un equipo, superar las dificultades también juntos. Es decir, se trata de construir esa sociedad, un verdadero equipo de trabajo, pero ese equipo de trabajo, ese equipo que va a hacer viable todo aquello, tiene que también tener viabilidad a futuro si permanecen juntos. Por ejemplo, fíjese, le voy a dar otro ejemplo en este sentido. Aquila y Priscila. Cuando usted va a Hechos de los Apóstoles y usted lee sobre Aquila y Priscila, dígame en qué parte, cuando se cita a ambos, cuando se cita a este matrimonio, se habla de uno y no del otro, ¿sí? O se habla de ella y no de él, o de él y no de ella. Para nada. Se habla siempre de Aquila y Priscila, Aquila y Priscila. Y algunas veces, o en algunos de los casos, cuando se habla distinto, o se escribió distinto, se dice Priscila y Aquila. Pero siempre ese matrimonio en el ministerio, para superar las crisis, siempre ellos estaban juntos. El matrimonio debe permanecer integrado, debe permanecer junto. Y si no permanece junto, si no se integra, el matrimonio se desintegra. Pase lo que pase, deben permanecer juntos. Eclesiastés 4, de 9 al 12, nos indica precisamente, vamos a leerlo, Eclesiastés 4, de 9 al 12, ya lo vamos a buscar por acá. 4 del 9 al 12 dice lo siguiente: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se romperá pronto, porque ese cordón, el primer doblez o el primer nudo, es nada más y nada menos que para tales efectos el fundamento del matrimonio, el Señor Jesucristo. Esa es, digamos, el primer punto que debemos considerar, precisamente, el primer punto que debemos considerar precisamente para que el matrimonio pueda superar cualquier crisis. El Señor nos indica que su mandato es que deben permanecer juntos. El segundo punto es la obediencia a ese mandato. Fíjense, vamos a tomar ahora, por ejemplo, el versículo 4 del capítulo 1 de Mateo. Versículo 24, perdón. ¿Sí? Como leímos anteriormente, la instrucción del Señor allí en el versículo 20, ¿verdad? El versículo 20 dice allí: y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora vea el segundo punto. El segundo punto es la obediencia
a ese mandato, ¿sí? Para superar cualquier crisis, el Señor manda que la familia debe permanecer unidas. Ese es el primer punto. Lo segundo es que la familia debe obedecer el mandato del Señor a permanecer juntos, cualquiera sea su circunstancia o situación. Fíjese en algo muy particular. Por ejemplo, en este caso, dice allí el versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Yo no veo acá a José rebelándose contra todo lo que había dicho el Señor porque le parecía injusto a él. José simplemente y llanamente, él obedeció a ultranza la instrucción del Señor. El Señor habló y José obedeció, porque José sabía que la condición espiritual, o el Señor iba a pedir cuenta a José por la condición espiritual de su familia. En Edén, cuando el Señor llama a cuenta al matrimonio, cuando llama a cuenta por aquel pecado de desobediencia que había cometido nuestros primeros padres, evidentemente, ¿a quién llama primero? El Señor llamó a dar cuenta a Adán, no a Eva. Llamó primero a Adán para que diera cuenta de su familia. Ahora, no solamente eso. Mira ahora el capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14 dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. El Señor le dijo que la familia tenía que permanecer junta. Ese es el mandato del Señor. Segundo punto, José, todo padre debe hacer todo el esfuerzo por mantener a su familia junta, porque es el mandato del Señor y debe ser obediente a ese mandato. El segundo punto es la obediencia a ese mandato. Pero no solamente el versículo 14, lea el versículo 21. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a Israel. José escuchó, meditó, y donde el cristiano obtiene la victoria, no solamente escucha y medita, sino también pone por obra u obedece el mandato o la palabra de Dios. Pero no solamente eso, fíjese el versículo 22, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allí, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región ¿de qué? De Galilea. Él nuevamente obedeció al mandato del Señor mediante aquel mensajero. Y fíjense ahora el versículo 23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Dios instruye, Dios ordena, Dios da el mandato. No estoy seguro, no entiendo, tengo temor, pero aún así obedezco. Dudo de mis dudas, pero jamás dudaré de la palabra de Dios. Y el tercer punto, cómo superar la crisis, tiene que ver con la bendición de Dios para aquellos que obedezcan su mandato. La bendición de Dios para aquellos que obedezcan a su mandato. Bueno, lo primero, antes de concluir, evidentemente, lo primero es la sujeción del varón al mandato bíblico. Esa es la primera bendición. El varón sabe que después de aquella prueba viene la bendición, ¿verdad? Obedecer porque amo al Señor, no como obligación, sino porque amo y sé que es lo correcto y es lo que me conviene, y tengo que dudar de mis propias dudas, pero jamás dudar de la palabra de Dios. Lo primero allí, y aunque muchos no lo ven, lo primero es la sujeción del hombre, del padre, al mandato bíblico. Y fíjese cómo va a desencadenar todo aquello en relación con la familia y aquellas ricas bendiciones que el Señor va a otorgar en lo inmediato. El segundo punto es que en virtud de que él estaba sujeto a Dios, obedeció a Dios, José, evidentemente allí, fíjese nuevamente, voy a ponerle el ejemplo del versículo 24, del capítulo 1. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Sí? Y recibió a su mujer. Pero ahora mire la particularidad del 2.14. Y despertando
Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue ¿a dónde? A Egipto. Él no fue rebelde, él obedeció. Pero ¿sabes algo? María, su mujer, también, por cuanto José estaba supeditado, estaba asido, estaba sujeto, era obediente al mandato bíblico, ella se sujetó a su esposo. ¿Sí lo vio? Esa es la segunda bendición, la sujeción, porque él estaba sujeto al Señor. Y eso es una gran bendición, porque muchos matrimonios intentan ver en lo que es la sujeción como una obligación a ultranza, pero no se dan cuenta que para que haya cambio en otra persona, yo tengo que cambiar primero. Y el tercer punto, bueno, entonces, la sujeción del varón al mandato bíblico, a Dios, a obedecer, porque ama a Dios, conlleva la sujeción de la esposa a que la esposa se sujete a él, a aquel varón, en amor. Y fíjese, la última bendición acá, la bendición para aquellos que obedecen el mandato bíblico, y ya con esto concluimos, es que, bueno, voy a leerles acá en Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo del 41 al 52, y usted se dará cuenta de aquella bendición con la cual vamos a cerrar este tiempo de esta corta predicación. Capítulo 2, versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Y cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Escucha muy bien. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos. Escucha muy bien aquí la última bendición en este sentido, para cerrar este corto tiempo de predicación. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. José sujeto a Dios, María sujeta a José, porque éste ama a Dios, y nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el Creador de cielos y tierra, el propio Jesús, estaba sujeto a su mamá y a su papá, acá, en el ministerio terrenal. Dice allí la palabra de Dios: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Dios les bendiga.